Para armar este sistema vamos a usar un recipiente transparente para que deje pasar la luz. Ponemos una capa fina de tierra y la vamos a cubrir con piedritas o arena gruesa para que siempre se mantenga en el fondo. Ponemos el agua que caiga despacio para que no se remueva la tierra y lo vamos a dejar madurar en algún lugar fresco a la sombra. Si estamos en zonas donde hay muchos mosquitos, conviene ponerle alguna malla o fibra sintética para evitar que lleguen hasta el agua. Y antes de poner las ramas a enraizar, vamos a esperar unos días hasta que empecemos a ver que el agua empieza a tener un color verde muy suave o las paredes del frasco se empiezan a ver de color verde, porque a partir de ahora vamos a estar cultivando los microorganismos que van a empezar a fotosintetizar para liberar el oxígeno en el agua, y esto va a ayudar para acelerar todo el enraizamiento de las ramas. Pero si lo miramos desde arriba, el agua tiene que estar siempre transparente. Esto puede tardar aproximadamente 1 a 2 semanas y a partir de este momento podemos empezar a poner las ramas que vamos a enraizar. Acá en casa lo he probado para enraizar rosas, romero, hibiscus, jazmines y también las plumerias. Para poner estas ramas le vamos a hacer un corte en diagonal para aumentar la superficie y la vamos a dejar entre las piedras para que no se muevan y las tapamos por arriba. Con el tiempo, en algunas ramas, como los jazmines, se puede formar un callo en la parte de abajo donde hicimos el corte antes de que empiecen a aparecer las raíces. Esto mismo pasa con las ramas de las rosas, pero en otras plantas, como los hibiscus, estos callos van a empezar a aparecer en toda la rama que quedó por abajo del agua en forma de pequeños puntos, y después, desde acá, es donde van a empezar a salir todas las nuevas raíces. Y es normal que a veces alguna de las ramas se ponga oscura y que no avance, y en estos casos conviene sacarlas para que no afecte el enraizamiento de las otras ramas. Sin importar el método de enraizamiento en agua que hayamos usado, a partir de ahora, cuando las ramas tengan mucha cantidad de raíces, las tenemos que empezar a adaptar a un ambiente más seco para que las raíces puedan seguir creciendo en la tierra. Para esto tenemos que lograr un ambiente que sea húmedo y se mantenga bien aireado para que la raíz se vaya adaptando poco a poco. En una maceta o botella recortada que esté bien perforada por abajo, le ponemos una capa de tierra, la planta que enraizamos en agua y le vamos a poner más tierra solamente hasta cubrir las raíces para que todo el sistema se mantenga más aireado. Las regamos y durante las primeras semanas conviene mantenerlas en un lugar a la sombra, tratando de volver a regar la tierra cuando veamos que se empieza a secar. Este fue el caso de un hibiscus que enraicé en agua y después del trasplante, al principio le puse poca cantidad de tierra para mejorar la aireación, y cuando la planta empezó a sacar nuevas hojas, le terminé de completar toda la maceta con tierra para fortalecer las raíces. Después de hacer el trasplante de estas ramas enraizadas en agua, no hace falta descartar estos sistemas que preparamos, porque los podemos volver a usar para enraizar nuevas ramas, pero también podemos usar una pequeña parte de esta agua que ya cultivamos en estos frascos para poder sembrarlas en nuevos frascos que armamos para que maduren mucho más rápido y no tengamos que esperar para poner las nuevas ramas. Y un consejo final: si con el tiempo, después de armar el sistema, vemos que el agua se pone turbia y la agarra olor feo, conviene descartarlo para armar un nuevo sistema. Esto puede pasar porque usamos un frasco muy alto y va a dificultar mucho la respiración, pero también puede pasar porque el frasco quedó al rayo del sol o en algún lugar que hace mucho calor, y esto va a hacer que baje la aireación, se cree un ambiente anaeróbico que va a retrasar la maduración. Por eso, siempre es mejor que quede en un ambiente iluminado y fresco para que madure lentamente hasta que veamos que el agua se empieza a poner de color verde, pero siempre transparente. Te mando un saludo grande. ¡Chau!